Hola muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la progresión número 6 de Conciencia Histórica uno. Esta progresión nos habla de lo siguiente: explica el proceso histórico de la resistencia india, supervivencia y continuidad que tuvo su origen en el México colonial y se prolonga hasta la actualidad. Bueno, jóvenes, en pocas palabras, en esta progresión aprenderemos o conoceremos cómo nuestros antepasados indígenas hicieron o qué tuvieron que hacer para resistir, sobrevivir y darle continuidad a todas estas raíces, ¿sí?, culturales, ideológicas que tenemos como mexicanos en la actualidad. Sí, pero vamos a empezar a ver esto. Resistencia y continuidad. Sí. Antes que nada, jóvenes, antes de empezar a hablar de este tema en esta diapositiva, quiero aclararles que, como ustedes ya saben, la conquista de México culminó en 1521, ¿no? A cargo de Hernán Cortés. De ahí esta colonización se terminó hasta 1821 con el firmado de los tratados de Córdoba, con la independencia de México, ¿no? Entonces, de estos 3 siglos, entre 1521 y 1821, estos 3 siglos fueron de colonia española. Es ahí donde hubo este jaloneo, esta imposición y rebelión entre los indígenas mexicanos, que eran los que se rebelaban a aceptar la imposición de la religión, la economía, las costumbres nuevas sociales que trajeron los españoles, la forma de ver la vida de los españoles y esta imposición de los mismos españoles hacia nosotros, ¿no? Este van y ven de cultura que hubo, ¿no? Bueno, empecemos. Durante la colonia española, nuestros antepasados, por un lado, aceptaron y aprendieron muchas de las ideas nuevas de los españoles, pero por otro lado, siempre defendieron su cultura, e identidad, aceptaron la imposición de la religión católica, pero utilizaron a los santos católicos como banderas y protectores de su propia identidad. Por eso, actualmente son tan importantes las fiestas de los santos para los pueblos indígenas. Pues ahí está, jóvenes, lo que le venía diciendo. 1521 empieza la colonia española, termina en 1821, pero durante ese periodo los españoles se encargaron, quisieron destruir cualquier rasgo cultural, cualquier rasgo ideológico de nuestros antepasados indígenas, de nuestro México. Sin embargo, nuestros antepasados se resistieron, sobrevivieron a todas esta fuerza de los españoles por querer destruir nuestras raíces, ¿no? Y aunque, como dice la diapositiva, aunque en muchos de los casos adoptamos también ideologías de ellos, como la religión y como como alguna que otras costumbres que ellos trajeron, pero sin embargo seguimos luchando por conservar las nuestras, ¿sí? Por ejemplo, a lo largo de la época colonial, en la vida de las comunidades indígenas, las mujeres siguieron utilizando sus vestidos típicos, como la falda, la faja y el huipil, y los hombres sus mantos, y lo más importante, se conservó las lenguas nativas. Pues ahí está, jóvenes, ¿no? Sí, sí, esto fue un jaloneo, se está viendo claro. En la colonia fue español, te quiero imponer una nueva religión. Español, te quiero imponer una nueva forma de trabajar. Ya no vas a sembrar lo que sembrabas cuando estabas en Tenochtitlán. Vas a sembrar café, vas a sembrar otro tipo de frutas. Y nosotros nos resistíamos principalmente en nuestras costumbres, lengua y forma de adorar y ver la vida, ¿sí? Nuestra forma, nuestras creencias y tradiciones, ¿no? Sigamos. Ahora, continuando con este bonito tema, una vez que se llevó a cabo la independencia de México en 1821, pues pareciera que todo iba a cambiar, pero no fue así, jóvenes, ¿sí? Recuerden que la independencia de México fue un movimiento hecho por los criollos, ¿sí? Hijos de españoles nacidos ya aquí en México, y ellos continuaron con esta idea de erradicar, de eliminar muchas de nuestras creencias prehispánicas, ¿sí? Incluso le llegaron a quitar las tierras a muchos indígenas para que no sembraran lo que tenían acostumbrado a sembrar cuando vivían en libertad, ¿no? Cuando no habíamos sido conquistados. Los castigaban, ¿no? Les quitaban la tierra para que
no siguieran conservando esta ideología y costumbres mexicanas que teníamos desde tiempos pasados, ¿no? Entonces, fue un jaloneo. Después de la independencia siguió siendo el jaloneo. ¿Por qué? Porque los criollos, los que ahora gobernaban a México, pensaban que nuestras ideas, que nuestras costumbres como mexicanos indígenas era un obstáculo para el desarrollo de México, ¿sí? Y por lo tanto veían que no iba a haber crecimiento económico o desarrollo cultural si seguíamos pensando de esa manera, con costumbres y tradiciones que para ellos eran obsoletas, fuera pasadas de moda, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Y nos querían inculcar y ahora sí que acarrear según ellos, a nuevas ideas modernas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Las comunidades indígenas no aceptaron, hablando de lo que le estaba diciendo, las comunidades indígenas no aceptaron el alejamiento del único mundo que conocían. Es por eso que a lo largo del siglo XIX hubo grandes rebeliones indígenas, desde Sonora hasta Yucatán. Lucharon para defender sus tierras y comunidades, ¿sí? Los gobiernos mexicanos combatieron a los rebeldes, como los apaches de Chihuahua, uno de ejemplo de la gente que seguía luchando por conservar nuestra cultura, los yanquis de Sonora o los mayas de Yucatán, es lo que le decían. A pesar de que ya estaba la independencia de México, todavía algunos criollos españoles miraban a las costumbres mexicanas, a las ideas mexicanas como un obstáculo para salir, para tener un México, pues según ellos, desarrollado. Desde la independencia de los pueblos indígenas, desde la independencia, los pueblos indígenas combatieron al lado de otros mexicanos, lucharon por tener los mismos derechos que los demás, como los derechos al voto, por ejemplo, o a recuperar sus tierras de las que fueron despojados, por lo mismo que les decía, les quitaban su tierra para ver si ellos se veían forzados a cambiar su ideología y aceptar las nuevas ideas de los criollos o de la nueva gente que gobernaba México en ese entonces, ¿sí? Exigían recuperar sus tierras de que fueron despojados, o a la educación, exigían educación, pero también querían que se respetara sus culturas y sus formas de vivir. Pues ahí está, joven, más claro ni el agua, ¿sí? Entonces, así fue, jóvenes, como nuestros antepasados resistieron, sobrevivieron y le dieron continuidad a nuestra ideología, a nuestras costumbres y tradiciones mexicanas. Esto fue todo en la progresión número 6. Nos vemos en la próxima. Bye.